Bueno, pues buenas tardes. Yo nunca he entendido por qué a las presentaciones de los libros tiene que asistir el autor, porque yo creo que son los libros quienes deben presentar al autor y no al revés. Además, la situación que se crea te obliga a hablar bien del autor y no del libro, que es de lo que se trata. A no ser que uno adopte esa postura del crítico literario incorruptible e independiente cuando afirma eso de yo no leo los libros para no dejarme influenciar. Pero no es el caso. Estoy encantado de estar con Miguel Puche y con algunos de todos ustedes. Muchas gracias. Decía Chesterton que lo divertido no es lo contrario de lo serio, sino simplemente lo contrario de lo aburrido. Esa es la impresión que he tenido al leer la novela que Miguel Puche ha titulado El extraño proceso a Avinia Sánchez Cordelejo. El espacio físico donde se desenvuelve su trabajo no ofrece precisamente un decorado donde ejercitar la risa como una terapia que resuelva conflictos. Tampoco es un relajante diván, sino un incómodo banquillo. Más aún cuando el momento sociológico que nos ocupa viene empujado por los banqueros del apocalipsis. Sin embargo, antes que ello, ya había advertido Ramón Gómez de la Serna de la muy publicitada saturación de los órganos judiciales. Las gallinas ya están hartas de denunciar en el juzgado que la gente les roba sus huevos. Además, vivimos una época de confusión. Hoy el intelectual es quien dice lo que ha pasado tan inmediatamente después de pasar que parece que lo ha dicho antes. Prefiero, por tanto, resumir esta presentación parafraseando a un muchacho que yo le dejé una vez un título y que no recuerdo su nombre, pero esta presentación yo la he titulado El humor en los tiempos de la cólera. El otro muchacho creo que era colombiano, pero no me acuerdo, la verdad. Bien. Desde luego, no hay mejor momento social para presentar esta novela de Miguel Puche. Quizás se hayan dado cuenta, cierto, de que vivimos el apocalipsis de la inteligencia y de la moral política. Como en los golpes de Estado, hoy gobiernan las botas y no los votos. El miércoles, por ejemplo, los medios de comunicación daban la noticia. Los evasores podrán acogerse a la amnistía fiscal pagando menos del 10%. Hacienda da nuevas facilidades para la regularización después de que los asesores de los defraudadores criticasen que no lograban suficientes ventajas. Es decir, se amnistía a los ladrones, a los traficantes, a los proxenetas, a los chorizos y se condena a la sanidad, a la educación, a los trabajadores, a los ancianos y a los niños. Pero eso no es lo importante, eso es una tontería, eso es un chiste. Desde hace unos días la actualidad informativa manda sobre toda esta ruina. El fútbol, o fútbol, como lo llama Villar, que es el presidente de la federación. La selección ha ganado su tercera Copa de Europa, encadenando 2 de ellas al Mundial, y esta vez con una rotundidad física y estética nunca vista. Rebosa felicidad el país, el mundo, la razón y más todavía la Gaceta. Rajoy el otro día hacía la ola y hasta el rey parecía más recuperado de su accidente casero, es decir, de caza. Pero no se preocupen, seamos optimistas. La diferencia entre un pesimista y un optimista es que el pesimista sostiene que todo es un horror, que todo es un desastre, que las cosas no pueden ir peor, etcétera, etcétera. Y el optimista dice, claro que sí que pueden ir peor. Miguel Puche sabe que de lo sublime a lo ridículo hay un paso muy corto.
pero también sabe que esto es así por la esencia de lo sublime. Es sublime aquello que se cree con seriedad extrema, los principios e ideas, eso que llaman ideología. Semejante seriedad elimina todo tipo de duda y toda crítica. Las ideologías de cualquier tipo, y en especial las religiones, odian la risa, porque saben lo peligrosa que es. Quien se ríe de algo ya no lo teme. Por eso se persigue y se castiga de forma tan rigurosa la risa e incluso la sonrisa. En los santuarios, la iglesia, el parlamento, el juzgado, las academias, no se puede reír. La risa priva al santuario del temor. Las ideologías además exigen que se les rinda un respeto especial. Por consiguiente, que diría el señor Felipe, quien haga una mueca debe considerarse un sujeto irrespetuoso, un blasfemo. Toda dictadura persigue sin piedad el chiste político, y en las dictaduras religiosas mofarse de la religión es un delito criminal. Por ejemplo, muy pocas veces se menciona que en Rusia la cuestión de si la bendición debía realizarse con 2 dedos o con 3 fue una de las cuestiones que condujo al cisma de la Iglesia Ortodoxa a mediados del siglo XVII. Recientemente asistí a un programa de debate en televisión y uno de los contertulios se sintió ofendido. Era un programa nacional. De los asistentes, él era el único creyente y católico practicante. Era cuando el asunto del Vaticano Leaks, y como no, pues se habló del Papa. Ratzinger ya había obtenido la mayoría absoluta de la Santísima Trinidad, y yo planteé varias cuestiones. Primera, Dios es mi personaje de ficción favorito. Segunda, parafraseando a Oscar Wilde, las religiones mueren cuando demuestran que son verdaderas. Pero la religión es, en fin, que la religión es muy delicada. Con eso no se bromea, ni un chiste, mucho menos una ironía. Faltaría más, claro. Y así me lo dijo mi contertulio. Es que algunos tenéis la costumbre de ironizar sobre cosas muy importantes para mucha gente. Y entonces, pues, claro, ¿qué iba a hacer? Pues pedir perdón, ¿no? O sea, no hay debate televisivo ni encuentro entre personas que me lleve a faltarle el respeto a nadie. Nunca, jamás, ¿no? Sin embargo, un servidor, sigue creyendo que la única verdad revelada es la risa. El odio y el temor de la ideología a la risa son fenómenos universales que, al igual que el fanatismo, se repiten sin interrupción. Ya lo verificó Nietzsche, que era un tan genio como Malafollá el hombre, cuando dijo: el género humano siempre volverá a decretar de vez en cuando que hay algo de lo que jamás estará permitido reírse. El temor a la risa es el temor a pensar. Miguel Puche lo sabe perfectamente, y en lugar de cerrar los ojos cuando se ordena y aceptar crédulamente una doctrina, él, irrespetuoso, osa echar un vistazo más allá, se pone eventualmente detrás del escenario. Y entonces ve cosas muy conocidas, en absoluto respetables, que le recuerdan toda clase de actos cómicos. Recordemos, por ejemplo, esa técnica parlamentaria que yo les juro, prometo, que he oído, que he asistido, esa técnica parlamentaria que utilizan ciertos diputados cuando dicen: y entonces yo le dije que era un imbécil, pero siempre dentro de un respeto, claro. O esta otra en la que dos políticos están discutiendo y uno dice: están mintiendo. Dice: ya lo sé, pero deja que termine. También lo aseguraba el genial Augusto Monterroso cuando decía: como casi todas
las cosas, la inteligencia se democratiza de tal forma que ha dejado de ser privilegio de las clases pobres. Pero ya ni eso, porque todo se recorta. La inteligencia y la cultura, las primeras. Sin embargo, yo tengo dudas de cómo lo harán. Y me imagino que el señor Bert y todos también tendrán dudas. Porque no sé si han observado ustedes la afición que tiene mucha gente a colgar en Facebook, que es una red social en la que la gente cuenta sus problemas sin que en realidad sean problemas, sino tonterías, pero que gusta mucho de que los demás se enteren de las tonterías propias. Y la gente le gusta colgar frases célebres, que yo creo que las han leído en los azucarillos del café, pero que se atribuyen a intelectuales. Entonces, pregunto, si los azucarillos son cultura, cuando les lleguen los recortes, ¿tendrán menos azúcar? Yo, desde aquí al señor Guindos y al gobierno les planteo preguntas que se van a quedar dentro de nada con el Ecofin a ver qué pasa de nosotros. Bien. Quien se haya reído con toda su alma de una ideología, de un dogma, de un problema que aparentemente mueve al mundo, jamás experimentará el mismo sagrado temor que antes. Quien quiere matar del modo más radical, ríe. No se mata con la cólera, sino con la risa. Esto lo decía el otro muchacho, Zaratustra, el de Nietzsche. Eso también, no sé si lo he leído en un azucarillo, pero lo decía. Pero está claro que la risa liberadora, el preludio del desinterés definitivo por una ideología, por una religión o por una actitud general, solo puede estar al final de un largo proceso. En este caso, se parece al de Kafka, como el extraño proceso a Avinia Sánchez Cordelejo de Miguel Puche Gutiérrez, que, palabra de honor, les recomiendo que lo lean. Muchas gracias.